Hola, ¿cómo están? Soy Caterina Riveros, tu psicóloga, sexóloga, y este es un episodio más de Hablar de Sexo Sin Tabú. Y hoy estoy con una colega, con la licenciada Mariana Torres, y vamos a hablar de un tema muy particular del mes de septiembre, que es el tema del suicidio, cómo se relaciona un poquitico con la sexualidad y todos estos temas, o por qué la sexualidad conlleva un suicidio. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas tardes. Muchas gracias por tenerme acá. Pues nerviosa. ¿Y por qué? No, nada de eso. Es mi primera vez. pero muy contenta. Muchas gracias. Muy bien, pues bueno. En muchas charlas que hemos tenido, pues hemos hablado algunos temas del suicidio, pero pues enfocarlo acá a la sexualidad como de dónde y por qué no. Entonces, pues charlábamos mucho en el tema de las primeras infancias, ¿no? ¿Qué tantas cosas vienen en las infancias, ¿no? O sea, tú como, bueno, no dije, la licenciada también es psicóloga, es colega mía, entonces, pues como psicóloga, ¿cómo te has enfrentado? No sé si has visto adolescentes, infantes, pero pues, bueno, en la formación creo que te tocó. Sí. Pero pues ¿cómo está todo el rollo acerca del suicidio, ¿no? ¿Qué tanto podemos orientar a través de este podcast como para empezar a romper esta parte del silencio? Porque ¿qué desencadena un suicidio, por ejemplo? Exacto. Pues primeramente, como tú lo mencionabas, en las primeras infancias es algo que no es ningún secreto, es la desinformación. Tanto el suicidio como la sexualidad es algo que no se habla, que se habla y se toca muy por encima, por ambos motivos muy similares, parecería que no, pero es esta idea de que cuando se habla algo o algo se lleva a la mesa, estás incitando a las personas a llevarlo a cabo, ¿no? En el tema de sexualidad, que si hablamos de sexualidad vamos a invitar a las infancias a que empiecen su vida sexual, cuando pues no se trata de eso, se trata más que nada de dar herramientas, de dar conocimiento para evitar, entre muchas cosas, temas de abuso sexual, para prevención de abuso sexual, para dar un poco más de norte de que ellos se conozcan, que sepan sobre sexualidad, sobre su orientación sexual, pero también que conozcan su cuerpo, ¿no? En temas de sexualidad. Y en temas de suicidio, se piensa que al hablarlo vamos a, como ya lo mencioné, como a invitar o a dar ideas inclusive. Claro, para que lo lleven a cabo. Tú lo has dicho, ¿no? O sea, son dos temas muy polarizados, pero a la vez siguen siendo un tema tabú que en la actualidad, si vemos las cifras, en la actualidad pues siguen incrementando, sobre todo los temas de suicidio. Digo, la alta tasa de embarazos no deseados y embarazos en la adolescencia, pero pues este no es el episodio, no. Pero de todas maneras van incrementando. Exacto. Ahora también, dentro de todo este grupo, pues se está agregando, se vincula la comunidad LGBTQI+, que finalmente siempre ha estado vinculada. Creo que ahorita ya se está viendo más visibilizada, ¿no? Entonces, exacto, este tema también de, pues, ¿en qué momento? Porque igual nunca sabemos la persona que tiene el pensamiento de suicidarse, decide, ¿no? O cuando cae en depresión, exacto, que en su mayoría casi es más, la depresión nos conlleva a, o el bullying nos conlleva a, o ciertos factores que está pasando la persona en ese momento de su vida. Que pues romper el silencio pues es ahora sí que como que ya está trillado, ¿no? Decir, ay, mira esto. Pero al final del día nosotros podemos ver a la persona supremamente sonriente y al caer la tarde, la noche o cuando empieza una mañana ya sus pensamientos o todo este embrollo que trae en su cabeza, pues lo lleva a tomar o la lleva a tomar esta decisión, ¿no? Entonces, el chiste es, pues, evitar esto y que, pues, finalmente las personas que se sientan como abrumadas, pues, nunca se sientan solas, ¿no? Uh-huh. Siempre va a haber como una red de apoyo. Exacto. Y ahorita mencionaste algo muy importante que es, podemos ver a alguien con ideación suicida, pero exteriormente se ve como alguien normal, ¿no? Y eso es algo muy peligroso y no se habla tanto de eso. No se habla que la depresión funcional
es la más peligrosa porque nosotros tenemos una idea de cómo se ve el suicidio, cómo se ve la depresión, que es una persona que no habla, que está aislada, que no sonríe, que no trabaja, que está en su cama todo el tiempo. La realidad es que no, la realidad es que hay la gran mayoría de las personas que llegan a cometer un acto suicida lo mostraron de formas en las que nadie se dio cuenta, porque como está tan estigmatizado el suicidio, piensan que el que alguien te diga que está pensando en cometer un suicidio, que bromee con suicidarse, que es algo que pasa muchísimo en redes. Si revisas redes sociales, ahorita el autodesvivirse es algo con lo que se bromea muchísimo. Entonces lo toman en broma porque como no se habla y no son tan conscientes de cuáles son las señales de alerta, se deja pasar hasta que ya sucede. Ahora tocaste un tema fuertísimo, ¿no? Que pues redes sociales, ¿no? Redes o lleva para arriba o te da para abajo, alguna de las dos. Entonces, bien sea de que en redes sociales busques esta aceptación, esta validación de gente que ni siquiera llegas a conocer y le das tanta importancia, cuando empiezan en las adolescencias pues cuando la hormona empieza a ser de las suyas, de que ya nos empieza a gustar un chico o a los hombres ya les empieza a gustar la chica, todo este rollo, pues empiezan las pequeñas burlas, ¿no? Y yo creo que lo que pudiéramos rescatar el día de hoy, que pudiéramos orientar y que los papás se fijen mucho en esta cuestión es, y que no solo también se fijen, pero que puedan orientarles a sus hijos, es que les hablen de sus primeros fracasos, sobre todo los fracasos amorosos, sobre todo de que, bueno, si tú te sientes súper linda y te están validando y eres bonita en el colegio y todo este rollo, pues que también entiendas que aunque estés súper bonita, vas a tener una decepción amorosa, vas a tener a alguien que si a ti te gusta, él te va a decir, no, tú a mí no me gustas, y esto es lo más normal y natural del ser humano, o sea, pero obviamente en redes sociales se pinta muy, muy de vidas perfectas, todo perfecto, no sé, un día a día así espectacular, y a veces mostramos una súper sonrisa en redes sociales y estamos destruidísimos, ¿no? Digo, nadie va a poner ahí de su carita de recién levantado, así como Blancanieves despertando. Pero pues finalmente el tema de redes sociales sí nos está creando una distorsión hacia todos los adolescentes. 100%, y más como esto que mencionas, que los padres no siempre hablan con los hijos, entonces tu único referente son personas que te muestran lo que quieren que tú veas, que son todos los creadores de contenido, que pues ahora sí que a la forma de influenciar es mostrándote la parte más rosa, pero cuando hablas con alguien real, con alguien con quien empatizas o con alguien a quien conoces, puedes tener una expectativa realista de cómo es esta etapa, ¿no? ¿Sabes qué? Pues yo tenía muchos novios, no alguna mamá que le diga, pero pues también me rompieron el corazón, también me sentía fea, porque son cosas de las que no se hablan en redes, este tema de autoestima y de validación propia. No, y la dismorfia corporal, pues por ejemplo, no, y esto no es solo en las chicas, está en las mujeres, en los hombres y en toda la comunidad LGBTQI+, en los binarios, no binarios, ellas, todos, pues o sea, porque viene esta transición y ahorita yo particularmente en mi consulta sí lo veo, me llegan más adolescentes para identidad de género. Y uno de ellos es pues sus genitales, ¿no? Entonces también es importante que aquí pues los papás empiecen a entender, ¿no? Ahorita ya es a veces un tema más de moda que de sí, estoy convencido o sí mi gusto preferente son los hombres o las mujeres o indistinto a mi género de nacimiento, ¿no? Entonces pues vienen a ser un género de minoría, ¿no? Porque al final del día pues todos somos iguales, ¿no? Que a ti te gusten las mujeres o te gusten los hombres, a mí eso no me importa porque tu esencia como tal pues es la que, ahora sí, la que vale, ¿no? O sea, si a mí me llegan a gustar las mujeres, los hombres, lo que sea, pues no dentro de un contexto social, pues eso no me quita ni lo profesional, no me quita ser hija, no me quita nada. Entonces, creo que lejos de estarnos yendo como que en esta contra de
de la visibilidad LGBTQI+, sino es entender, pues todo, uno que han pasado sí por un proceso de se me fue la palabra de discriminación. Yo, ¿de qué? Mar, sóplame, por favor. De discriminación porque es real, ¿no? O sea, vemos cuerpos perfectos. Entonces, cada vez las niñas quieren parecerse a de que no, pues necesito tener los senos de este tamaño, las pompas de este tamaño, los brazos. Entonces, morfológicamente, pues no. O sea, por ejemplo, las dos nos dieron mucha carnita. Sí. Entonces, donde hay carne hay fiesta. Pero pues igual, o sea, yo difícilmente voy a llegar y decir, ay, sí, quiero tener unas piernas así súper flaquitas, ¿no? Aquí como estos tubitos. Claro que no, en la vida voy a poder llegar. Entonces, a lo que nosotros vamos como terapeutas es hacerles entender a tanto a los infantes, a los adolescentes, a los adultos y todo, y también a los papás, pues que le pongan un poquitico más de atención a los hijos, pero que hay una diversidad de cuerpos tremendos, ¿no? Entonces... Sí, y es preocupante más que nada en estas primeras etapas de la vida, en donde, como lo mencionas, ¿no? Tu referente aspiracional de cómo te quieres ver físicamente es alguien que no va con tu morfología, o sea, no puedes esperar tener el cuerpo de alguien pues, que tiene un tipo de cuerpo muy distinto al tuyo, ¿no? Y es lo que se o el color de piel. O el color de piel, o los rasgos, o sea, no es realista. Y creo que de un tiempo para acá ha habido, podría decirse un retroceso, porque hace unos años el body positive estaba a todo lo que da, y creo que nos ayudó bastante, pero ahorita estamos regresando a esos estándares de belleza que son irreales. Sí, yo creo que también mucho la mercadotecnia, algunas tallas o marcas peculiares, para no decir marcas. Exacto. Pero yo sí lo noto pues en ciertas marcas que nomás te venden extra chica y mediana, y esa es la más gorda y que lo hay, inclusivo, ¿no? Es lo L. Ajá, lo inclusivo es lo L, sí. No, pues gracias por aceptarnos. Qué amables todos ustedes. Sí. Pero pues sí, o sea, pues uno va a comprar algo y hasta en el largo del pantalón, o sea, porque finalmente pues hay ropa no sé, de un continente, por ejemplo, los asiáticos, ¿no? Son más flaquitos, y también en estatura son más chaparros. Entonces imagínate que vengan con los de acá de los altos, que son bien altotes, pues claro que va a quedar un pantalón brincacharcos. Y todos sufrimos, yo creo que todos sufrimos en muchas etapas de nuestra vida, ¿no? Pero aquí lo más importante es empezarlos a orientar y a que sepan pues que se puede romper este silencio, que siempre vamos a tener una red de apoyo, ¿no? Sí, eso es muy importante. Mencionar que la red de apoyo, bueno, lo ideal sería que fuese en casa, ¿no? Familia nuclear, etcétera. Pero más cuando son estas infancias o adolescencias LGBT, creo que es importante también que ellos vayan detectando qué personas ajenas a su núcleo pueden ser una red de apoyo, ¿no? Porque, bueno, ya conforme van creciendo, ¿no? Tienen la fortuna de poder salir de casa a la hora de descubrir su identidad, de descubrir sus preferencias, de saber qué es lo que les gusta. Porque no es ningún secreto, ¿no? Que México es un país cuadrado, es un país todavía machista y bastante homofóbico. Entonces, un poquito nada más. Casi, demasiado. Casi no hay tanto machismo. Y que ellos puedan detectar qué personas pueden ser esta nueva red de apoyo, esta nueva tribu, esta nueva familia, que no necesariamente tiene que estar vinculada al árbol genealógico, pero cuando son las primeras etapas de la vida, pues no tienes a dónde agarrarte, y ahí es donde podemos llegar a esta depresión porque no me aceptó, porque ni siquiera se permite en mi casa hablar de lo que me gusta. Ajá, exactamente, ¿no? Y aparte empiezan a creer con este estigma de lo sucio, el pecado, la vergüenza. Entonces, esta combinación de las tres, pues, es ¿para qué nací, no? Exacto. Yo creo que, y de hecho,
en la actualidad pues vemos muchos memes y creo que las pláticas o las conversaciones últimamente de los jóvenes es a través de stickers, pero digo, ojalá y pudiéramos hacer un podcast de puros stickers, caramba. Pero al final del día es siempre una persona que está en depresión, que está con nostálgica, que tiene ciertos problemas, va a tener como que ciertos indicios o ciertas conductas, ¿no? Independientemente que te muestre esta sonrisa perfecta, exacto, que la presión social esté así, pues creo que esta presión social es lo que más los hace forzar esta sonrisa para que ellos en medio de sus pensamientos intrusivos y demás digan, pues rompí el silencio. Exacto. Pero creo que lejos de estar hablando o comunicar y todo este rollo es más bien poner atención en nuestras actitudes, ¿no? Exacto. O sea, la llamadita, oye, hoy no te vi, hoy no fuiste al colegio, hoy no fuiste a trabajar, hoy tal cosa, ¿no? Entonces, como dices, no necesariamente tiene que ser una red de apoyo de nuestra familia, pero sí podemos en nuestro entorno social, bien sea de escuela, universidad, colegio, trabajo, o inclusive compañeras que nos vamos haciendo compañeras de la vida, por ejemplo, que uno se empieza ahí a decir, porque uno no le cuenta todo a todas, pues, o sea, a lo mejor lo que me cuentas a mí no se lo cuenta a otras amigas y así. Que empiezan estos comportamientos de toxicidad que ahora son los nuevos lenguajes, donde te cela que la amiga, que esto, o la envidia, o este tipo de comportamientos donde siempre nos vamos a pelear casi con los papás. Sí. Porque hay papás, pues efectivamente, que ellos prefieren su educación para cada uno de sus hijos, pero también no les están enseñando a convivir y compartir con un entorno donde está evolucionando al 1000%. Exacto. Sí, ahorita que mencionas esto de detectar, más que dar por hecho, creo que es importante saber que cuando alguien piensa en cometer un acto suicida, te lo dice, de una manera u otra. De una manera u otra. Entonces, a veces, precisamente por este humor, estos memes, esta forma que tenemos ya de lidiar o de comunicar, que es a través del humor, que me encanta, pero es importante ver de dónde llega la broma y cuándo puede ser una señal de alerta. Sí, la de es broma, pero si quieres no es broma, exacto, ¿no? Y cuando empiezan esta repetición de ciertos comportamientos, ciertas conductas, este impacto del silencio, este impacto de que no se identifican con ciertas cosas, pues yo creo que es como la manera más práctica. Digo, una persona en depresión ahorita, yo creo que todos, échale ganas, ¿no? Pues, qué bien, ¿no? O sea, no lo había pensado. De verdad, échale ganas más, sí, de verdad. No lo había pensado, gracias. Sí, que te la pases bien. Pues, ¿cómo te la pasas bien, no? Exacto. Una persona con depresión difícilmente va a salir de su cama, ¿no? Y si la obligas ahí es cuando más los encasillamos o los encarrilamos a, bueno, pues te están obligando ya a hacer algo que ni siquiera quieres, ¿no? O sea, pues no sé, algo que les pudiéramos llegar a decir o recomendaciones para romper esta conducta, pues, que ya es como trillada, ¿no? Ya es como un requisito de, ay, pues sí, escúchalo, pero vas a llegar al punto en que no lo vas a escuchar al 100% y la persona lo va a sentir. Exacto. Creo que es importante la escucha activa, no solamente escuchar a la persona, sino también entenderle y comunicarle de una forma u otra que estás ahí. Puede ser complicado porque la depresión no es una gripa, no es algo que se quita y que ya te tomas tu medicamento y la ya pastillita de la felicidad tenga. Ya vas a estar súper bien. No, inclusive puede haber como un bajón cuando dicen estoy perdiendo mi brillo, estoy medicada. Puede pasar porque de eso trata el medicamento, ¿no? Y puede ser tedioso como acompañamiento, como grupo de apoyo el estar con alguien, porque claro que va a ser repetitivo, pero es importante saber que el que tú estés ahí está haciendo la diferencia. No necesariamente tienes que estar
todo el tiempo siendo el terapeuta personal de tu amigo o de tu hermano o de tu papá. O de tu pareja. O de tu pareja inclusive, pero sí el estar ahí. Porque a veces solamente el que una persona o un paciente con depresión sepa que alguien está presente y que va a estar, hace la diferencia muchísimo. Claro, ¿no? O sea, es como de, quiero estar solo, bueno, pues aquí nos vamos a estar solos, ¿no? O sea, vamos a no quiero hablar. Nada. Sí, como Cristian Castro, exacto. Te invito a no hacer nada. ¿Cómo no? Exactamente. ¿Por qué? Porque finalmente el cuerpo va a empezar a hablar por sí solo. Exacto. Sí, estés feliz, estés triste. Igual, por ejemplo, en algunos temas de suicidio, cuando la sexualidad no se está viviendo a plenitud, cuando de repente hay un abuso sexual en algún familiar o que no te creyeron de esas situaciones que sucede, es algo que finalmente sí sucede y pues finalmente lo tenemos que hablar. Uh-huh. Entonces la importancia es de construir una sexualidad libre, construir una comunidad totalmente libre donde podamos ser quienes somos, ¿no? Que nos podamos escuchar, que igual, o sea, puede que sí me caigas bien o no me caigas bien, pero pues por lo menos tener las herramientas y tener yo la capacidad de ser muy tolerante con muchísimas personas. ¿Por qué? Porque al día, pues yo creo que cada quien vive su batalla interna y eso es de todo el mundo, ¿no? La capacidad de cómo nosotros empezamos a ser resolutivos en nuestros problemas del día a día, eso ya depende de nosotros, pues, o sea, hasta los psicólogos también vamos con el psicólogo y no es para locos, no. Por ejemplo. No, es importante. Es importante que vayan con el psicólogo, la psicóloga. Esto sí es un comercial. Al rato damos las redes sociales. Pero pues es esta importancia, ¿no? Porque la sexualidad sigue siendo un tema como tan prohibido en las sociedades, en la religión, en algunos colegios, en algunas escuelas. ¿Hasta qué punto esta prevención sí es buena o no tan buena, ¿no? Porque se habla mucho en muchas escuelas, universidades, pero ¿por qué siguen incrementando las cifras? Uh-huh. Creo que el hacerlo prohibido lo hace más atractivo inclusive, y eso es lo que la gente no ve, que el hecho de que tú hables de algo no necesariamente es una invitación, al contrario, es brindarte información, y cuando tú prohíbes algo, generas curiosidad en las personas. Entonces, creo que las cifras han ido aumentando porque, ahora tenemos más acceso a la información que antes no teníamos. Exacto. Entonces, si tú empiezas a buscar información desde la prohibición, lo que puedes llegar a encontrar cuando son grupos vulnerables como son las infancias, es todavía más peligroso. Entonces, es importante que se hable. Obviamente no le vas a explicar a un infante igual a como me explicas a mí. No, y aparte este es el chiste, ¿no? O sea, tenemos que hablarlo de tal manera que lo pueda interpretar, lo pueda digerir, lo pueda entender, uh-huh. El que está vendiendo aquí en la esquina. Exacto. O el que limpia los vidrios acá en el semáforo, como una profesional como tú, exacto. Como yo. O sea, nuestro lenguaje sí o sí tiene que ser que cualquier persona no lo pueda llegar a entender, exacto. Porque a veces por vernos así bien sofisticadas y profesionales y la licenciada, pues no, dejamos eso a un lado y pues finalmente nosotros tratamos con personas. Exacto. Ni con la mente. Entonces, este acompañamiento, que seas o no seas terapeuta, pero el primer impacto es más las personas que están alrededor. Porque uh-huh. Si decimos la familia, a veces la familia apaga tu propio brillo, uh-huh. Como dice el meme. Parece chiste, pero es verdad. Sí, porque de todas maneras, por ejemplo, cuando me llegan niños con identidad de género que ya cada vez, desde los 10 años, a partir de los 10 años en adelante, yo veo que los llevan las mamás, pero es más por el temor de las mamás de decir, donde se entere mi esposo, sí. No, me lo va a sacar de la casa y no sé, entonces más es este temor. Que qué bueno que existe este temor, pero no debería de por qué. Exactamente. No debería de estar este temor, sino poderlo hablar con tanto papá, mamá, y el gusto preferencial, pues por lo que él decida hacer,
en su intimidad se tiene que respetar, porque a veces nosotros nos tomamos el papel de papás de pues tú vas a hacer lo que yo quiera hacer y no es así. O sea, los hijos son prestados. Al final del día no nos vamos a vincular ni afectivamente ni eróticamente con nuestros papás. No. Entonces, no, guácala. Pero aparte es esto, o sea, hay papás que son muy sobreprotectores, muy hijo, quiero que hagas esto, que lo uno, que lo otro, quiero que te cases con tal persona por conveniencia, por estatus. Exactamente, entonces al final del día estas personas pues ni son felices. Exacto. Y llegan al punto en el cual revientan de la peor manera en no ser felices porque no encuentran quien los escuche. Exacto. Sí, al no sentir un apoyo o al sentir que lo que yo estoy sintiendo en este momento o lo que estoy empezando a identificar en mí es pecado, está prohibido, es algo que no van a entender, hace que la persona se encierre tanto en sí mismo y piense que el problema es tan grande que llega a tomar este tipo de decisiones, ¿no? Y pasa mucho, sí. Qué bendición, ¿no? Que tuviesen como otros círculos que no necesariamente sean la familia, pero pasa mucho que cuando mi familia es un no, prefiero no estar aquí que decepcionar. Y Ajá. Sigue pasando, parece que no, parece que ya evolucionamos, pero sigue sucediendo. Ajá, y aparte, dentro de todo esto, hay un sinfín de mitos, uh-huh. donde esos mitos ya como que los hacemos parte del vivir. De un Exacto. Día a día, ¿no? O sea, de los mitos más comunes es hablar del suicidio, que lo provoca, que no lo provoca, que el bullying, que dice la ciencia, pero no es en realidad que dice la ciencia. Yo creería que deberíamos de meternos pues a la boca del lobo, a estas escuelas, a todos los estatus sociales, porque el suicidio se ve en todo lado, o sea, en todas las realidades. En todos los estatus sociales, tanto en hombres como en mujeres, en la comunidad LGBTQI+. Creo que la comunidad que más se ve vulnerable a esto son la comunidad LGBTQI+, porque desde que empiezan a explorar su sexualidad no se sienten aceptados. Ahora, cuanto más el retumbe y esta falta de la responsabilidad afectiva que está empezando a incrementarse en redes sociales con el ghosteo, con el love bombing y todo este rollo, porque en la actualidad te retumba más y perjudica más en tu estado de salud o en tu autoestima un ghosteo que una ruptura amorosa. Exacto. Entonces eso a mí pues sí preocupa, pues, porque dices, ¿cómo es posible que alguien que te deja de hablar, pues ya, o sea, creo que también es esta parte de cómo nosotros empezamos a idealizar la pareja, ¿no? Cómo empezamos a idealizar casi algo que nunca fue algo, y al final del día, pues una no respuesta es la mejor de las respuestas, aunque nos duela, ¿no? Es empezarla a aceptar y hacerla con nosotros y decir, bueno, pues bueno, estas carnitas no van a ser para esa tortilla ni para ese panecito, virote. Sí. Sí, entonces pues uno tiene que darse a entender uno mismo y caer en la realidad de, pues, bueno, le tengo que gustar a alguien que le guste a alguien como yo, ¿no? Con así pues más de huesos anchos, que no existen los huesos anchos, pero déjeme vivir mi realidad. Si no es con él, va a ser con otro. Pero pues el problema es ese. Ahorita que dijiste esto de la idealización, creo que eso es lo que más pega y es por lo que a veces son hasta más importantes todas las situationships que una relación formal, ¿no? Porque vives desde qué hubiera pasado, desde la fantasía, la idealización. Cuando es algo real y tienes una ruptura real y tangible con alguien con quien ya estuviste, pues sabes todo lo que salió mal, pero cuando no pudiste llegar ni siquiera ahí, o sea, ni siquiera se pudo concretar nada, dices, es que si hubiese pasado, y si yo hubiera hecho. Entonces es un tema de ego también, pero también de validación propia. Es que es más el egocentrismo y el orgullo. Sí. Yo creo que es más una combinación de ego con orgullo y de que vienen estos pensamientos bien rumiantes en nuestra cabeza de
bueno, qué tan plena me siento yo, qué tan pleno me siento yo con mi cuerpo, con mi vida, con mis cosas, porque a lo mejor sí estoy bien físicamente, pero a lo mejor en mi vida pues hay algo que me hace sentir incompleto, ¿no? Pues yo creo que esta es la importancia de poder ir con un psicoterapeuta, de que damos estas herramientas, sí, de que los podemos llevar a un norte para decir, mira, o sea, tú tienes potencial para esto, porque, y también, ¿no? O sea, pues, siéntete bien con tu cuerpo y que vivas tu sexualidad a plenitud desde el autoconocimiento de tu cuerpo, el autoerotismo, porque a veces ni siquiera sabemos qué nos gusta y qué no nos gusta. Exacto. En una relación sexual. Y creo que en todos los episodios lo digo, ¿no? Si no comunicamos eso que nos gusta, pero también no comunicamos eso que no nos gusta, que el ser humano, no me dejarás mentir, Mar, el ser humano, yo creo que le cuesta más trabajo decir y comunicar lo que no nos gusta, que eso es más complicado y debería ser lo más sencillo. Sí, deberíamos ser capaces de poder decirlo, pero hay algo también importante. Cuando no te das este permiso de conocerte, a veces ni siquiera sabes qué es lo que te gusta. Y como la sexualidad, más en mujeres, porque es menos permitido que nosotras sintamos placer, ¿no? Somos un objeto para brindar placer, pero no se nos permite tanto. Entonces, como no se nos permite, no podemos hablarlo. Entonces, no sabemos lo que nos gusta, pero si algo no nos gusta, no sabemos si no nos gusta, porque como no conocemos lo que sí está padre. Exactamente. Y tampoco sentimos esta libertad de decirlo, porque el hombre sí te dice, pero tú, ¿y si le digo y me deja? Ajá. Y si le digo y... ¿O me juzga? Ajá, o me juzga porque le supe decir, va a pensar que ya estuve con alguien más. No sé cuántos más. Ajá, exacto. Que entonces, al final del día, no, las parejas sexuales que tenemos antes de una relación o de comenzar una relación, pues no tiene relevancia, ¿sí? O sea, porque eso es parte de nuestro pasado. Y creo que sería muy complicado empezar una relación desde qué hiciste en tu pasado. A mí no me importa tu pasado, pues, o sea, a mí lo que me importa es lo que empezamos a construir tú y yo a partir de aquí en adelante. Uh-huh. Porque pues vamos enterrando versiones de nosotros mismos, yo creo Exacto. Que cada semana, cada 6 meses y no se diga más cada tantos años, ¿no? Digo, anteriormente a lo mejor tú le tenías más temor a ciertas cosas que ahorita pues no. Entonces, el chiste del ser humano es ir evolucionando en muchos aspectos, que a veces también, y lo veo mucho en casi todo el mundo, casi todos los seres, que nos ponemos este deber ser. Yo tengo que hacer esto, tengo que ser super fitness, o tengo que, y nos encasillamos en un deber ser muy tremendo. Sí, y no estamos tomando en cuenta qué quiero yo, porque vivo basándome en las expectativas de mi familia, de mis amigos, de lo que veo en las redes, pero a veces no nos tomamos el tiempo y lo noto mucho con pacientes que llegan y no tienen ni idea de qué les gusta. Exacto. Y muchas veces están hablando desde lo que les dijeron que tenían que ser y no desde lo que ellos son. Entonces ahí es donde deberíamos empezar a prestar atención. Si no, es pues bueno, ¿qué carambas quiero yo, no? Exacto. En mi vida profesional, en mi vida sentimental, en mi vida sexual, con quién me quiero vincular, a quién le acepto sí una salida y a quién no. Yo creería que también pudiéramos orientar tanto a hombres como a mujeres y las relaciones tanto homosexuales como lésbicas, porque ahorita se ve mucho este tema, ¿no? De empezar a conocer gente a través de redes sociales y a través de ciertas aplicaciones, que al final del día pues uno siempre tiene su amiguita, su amiguito, al cual no le cuenta absolutamente todo. Pues busca estas personas que te van a dar esta seguridad, ¿no? Oye, pues te comparto la ubicación en tiempo real y cualquier cosa voy a estar en tal lugar, en tal residencia de 5 estrellas. Siempre compartan la ubicación. Sí, no, o sea, son medidas, ¿no? Aparte, pues todo el tema de la sexualidad, ¿no? Un sexo seguro, un sexo consensuado y sobre todo un sexo disfrutable, ¿no? Exacto. Yo creo que cuando empiezas a englobar todo esto, a
aplicar esta comunicación asertiva que decías hace un rato, no solo con nuestras parejas y con nuestros familiares, sino con nosotros mismos, porque pues a veces o no sé si a ti te pasa, o si me pasa solo a mí. Soy solo yo. Soy solo yo, que hasta uno mismo dice, bueno, digo tantas cosas en la consulta que las aplico o no las aplico. ¿Qué quiero, no? ¿Qué no quiero? Si hay un día verdaderamente que yo quiero estar sola, de caminar solita, pues date ese permiso para hacerte esta autoevaluación de tu día a día, ¿no? Lo que me metí a estudiar, si me gusta o no me gusta, el trabajo que tengo, me gusta o no me gusta, y esto influye demasiado. El colegio en el que estoy, me gusta o no me gusta, y yo creo que sin temor a que los papás lo reprochen de, mamá, papá, no me está gustando este colegio. Y pues al final del día los papás lo saben, lo identifican, digo, siempre y cuando también sean papás que estén como involucrados en la educación de sus hijos. Porque si no, pues son los que más vemos un poquitico más aislados, ¿no? Uh-huh. También es mucho deber de los maestros, maestras, directivos de colegios, porque a veces se fomentan el bullying y se van al que atacaron, el que atacaron. Entonces también hay un problema de la persona que hace bullying, hay algo ahí. A ese niño también o a esa niña también hay que ponerle muchísima atención, el por qué es tan agresiva. A lo mejor está llamando la atención de una u otra manera de algún problema peculiar que esté pasando en su vida. Uh-huh. Sí, y a veces con el tema del bullying específicamente, no detectamos que ese niño, ese agresor, por ponerle de una forma, ¿no? Ya lo hizo anteriormente, pero en ocasiones ellos ya sufrieron bullying, entonces es como una cadenita. Y cuando como docente, porque es el que está a cargo y es donde sucede casi siempre, esta labor de tratar de indagar, no es nada más de llamar la atención, pasar reporte y que los papás se encarguen, no. Y allá ellos. Y allá ellos, no. Entonces es indagar un poquito más. Obviamente no podemos darle toda la chamba a ellos, porque ¿cuánto tiempo los niños están en la escuela? Sí. Pero sí saber de dónde tocar el tema y saber verdaderamente qué es lo que se tiene que hacer para que esa cadenita no sea más larga, no sea más grande. Entonces esa parte sí es muy importante en cuestión del bullying principalmente. Sí, porque yo creo que ahorita en la actualidad entre 6 y 7 por cada 100,000 habitantes entre las edades de 15 y 29 años hay suicidios. Entonces, y fuera de eso, o sea, del 2020 al 2023 en las mujeres incrementó un 18% y en los hombres un 81%. Entonces, aquí lo que me pone ahí a resaltar es los hombres se están suicidando un poco más que las mujeres. ¿Por qué? Porque finalmente las mujeres en nuestro espectro de que nos colaboramos, de que nos escuchamos, de que amigábamos para un café, por un cóctel coquetón y toda esta vaina, vamos charlando estas inconformidades de que mi pareja, de que mi trabajo, mi escuela, pero entre los hombres no, porque existe este temor y hace poco tuvimos un episodio donde los hombres sí sufren de violencia y sobre todo violencia física, violencia psicológica. Entonces a los hombres pues también hay que ponerles muchísima atención, porque a veces los papás dicen, ay no, pues es el más tremendo del grupo, sí, qué bien que se friegue a todos, y no debería de ser así, o sea, es ponerle atención a este agresor, como tú decías hace un rato. No, y es que aparte a nosotras se nos permite un poco más expresar emociones, decir lo que se siente, pero como ya mencionamos, ¿no? Vivimos en un país supremamente machista en donde el hombre nos tiene permitido sentir, y todavía se dice que es que si lloras eres vieja, o si lloras eres joto, y es como, pues no debería de ser ni siquiera un insulto. Exacto. Y ellos piensan que el poder sentir y expresar que se sienten mal, que están deprimidos, que están tristes, inclusive el llorar, los hace menos hombres cuando no se trata de eso. Entonces ellos empiezan a guardar todo esto que sienten, que piensan, y por eso las cifras han incrementado muchísimo. Sí. Y es esta parte, ¿no? De saberse expresar, porque
De hecho, ya desde 5 años o entre 5 y 4 años para acá ya empiezan a involucrarse las nuevas masculinidades, donde el hombre todo ya se le está permitiendo decir, pues ya llóralo, o sea, sácalo, el llanto, el llanto. Pero, o que se permite un abrazo, que se permite sentir, porque fueron estos machos así... Criados a la antigua. Ajá, criaditos así, que sigue siendo como esta manera transgeneracional de educar, de pues no, pues aguántate, como los hombres. Entonces dices, pues, ¿cómo tiene que aguantar un hombre? Si un hombre es un ser vivo, un ser que siente. Entonces ya lo encasillamos en esta cosita, ¿no? En el pues que aguante. Uh-huh. A fin de cuentas ni siente. ¿Por qué? Pues porque es hombre. No, todo lo contrario, sí siente. Entonces sí es esta parte ahí de que tú dices, ¿no? De que empiecen a permitirse ser. Exactamente. Y bueno, pues acá tenemos una frase que hicimos las dos que dice: ¿qué tanto crees que la forma en que vivimos, expresamos nuestra sexualidad impacta en nuestro bienestar emocional? Y también los casos extremos entre el deseo del vivir o morir, ¿no? Porque a veces están así. Y esta decisión, porque finalmente ya cuando son adultos y que toman la decisión de suicidarse, también deja un vacío en las familias. Bien sea los adolescentes o los adultos, siempre va a quedar esta incógnita de no hice lo pertinente, ¿no? Yo creo que la persona que queda con este duelo, pues que no se sienta culpable, ¿no? Porque pues yo he visto algunos casos de suicidio últimamente, entonces pues al final del día, si es un adulto y toma la decisión, la verdad es que suicidarse no es de débiles, es totalmente de valientes, porque tomar esta decisión es de agallas. Y aparte de respetar su decisión como ser humano y como adulto que fue, ya si fue un adolescente, es que no te quedes y no te cargues con esta culpa constante, ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí se puede desencadenar otras situaciones, ¿no? Exacto. Quedarte con lo mejor que fue esa persona para ti en tu vida, independientemente del lazo consanguíneo que fue, pero pues que no te estés como que autoflagelando, ¿no? Con el tema de, ay, es que yo si le hubiera si hubiera atendido la llamada, si hubiera, no sé qué, porque lo hubiera, pues ahí se va a quedar en el limbo, en un espacio supremamente vacío donde nunca lo vamos van a ser dos líneas paralelas que nunca se van a encontrar. Entonces también queda esta partecita ahí, ¿no? De poderle decir a las familias que han tenido esta mala experiencia de que algún familiar se suicidó, pues que puedan retomar su vida, que sí es importante que vayan a un acompañamiento terapéutico, sí, para que vivan este duelo, porque vivirlo no es nada fácil. No, y es muy importante porque también algo de lo que no se habla tanto es que cuando existe un suicidio, muy probablemente vaya a venir otro, o exacto, otro intento, y por eso el prestar atención a las personas que se quedan, ya sea familiares, amigos, es fundamental para evitar que vuelva a pasar algún intento de suicidio o alguna, pues ahora sí que el acto se cometa como tal, ¿no? Sí, pues finalmente es que las personas que nos están escuchando que puedan agarrar lo mejor de este podcast, sí, para poder llegar y decir, bueno, aquí con quién me apoyo, ¿no? Uh-huh. O sea, inclusive también hay líneas de gobierno gratuitas 24/7, donde si tú estás en una crisis emocional totalmente difícil, pues puedes llamar, ¿no? O sea, bien sea por lo que haya sido, ¿no? Por algún abuso, por algún bullying, por maltrato familiar, por el esposo, la esposa, lo que sea, pero siempre va a haber alguien, y creo que estas líneas son más utilizadas últimamente, más frecuentemente. ¿Por qué? Porque la persona que está al otro lado es totalmente anónima, uh-huh, y la persona que quiere expresar esto que le está carcomiendo su alma, su vida, su corazón, su todo y sus pensamientos, pues no quiere ser juzgada. Sí. Sí, y cuesta más trabajo, porque ahorita en la actualidad les cuesta más trabajo a los jóvenes entablar un diálogo que escribir, ¿no? Entonces, pues bueno, hagámonos de todas las herramientas que tenemos en la actualidad para poder llegar a
ayudar, a colaborar y pues que se eviten estas cifras. Sí, el buscar a alguien que para la parte de contención, eso sería como no consejo, pero la primera recomendación. Y ya de ahí, si se pudiese, obviamente sería lo ideal, ¿no? Que todos tuviesen el mismo acceso a la salud psicológica, a poder buscar un terapeuta. Pero si en el momento no se puede, es buscar ayuda. Claro. Buscar una línea de ayuda, buscar algún grupo en redes sociales que te contenga en ese momento, en donde puedas sacar lo que estás pensando, porque el suicidio es una solución permanente para un problema temporal. Exacto. Y cuando estás pasando por todo este tema de depresión, por esas crisis, no lo ves. No, estás totalmente nublado, ¿no? Entonces, pues aquí ya, al final del día también, mira, hay muchos centros de acompañamiento terapéutico para todos los accesos económicos, ¿no? Hay de trabajo grupal, trabajo en grupo, desde 50 pesos hasta 1,000 pesos. Ahora sí que cada quien, conforme sus necesidades y su capacidad económica, puede ir, ¿no? Exacto. Porque también parte de ello es decir, ay, es que no tengo para una consulta, ¿no? Pero vamos, o sea, son líneas gratuitas donde alguien te contesta y te puede ayudar con solo escucharte, caramba. Exacto. Pues bueno, Mar, ya para finalizar, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Si alguien necesita de tus servicios de psicología, ¿cómo te encontramos? Porque soy psicóloga. Bueno, estoy en Instagram, pero vamos empezando como psic.martorres. También ahí van a encontrar mi teléfono de contacto, me pueden mandar mensajito, puede ser por DM, por WhatsApp, para agendar una cita. Y pues esperando que algo de esto les ayude. También se quede con ustedes. Y ya, bueno, muy bien. En mis redes sociales, Psicosensual KR, todas las redes sociales, mi número de celular 3330047390 y los veo la que sigue. Recuerden, una vez al mes qué bueno es y una vez al día qué rico sería.